vamos a hablar sobre reumatología. Bien, vamos a hablar primero sobre el líquido sinovial. Nosotros sabemos que el líquido sinovial es un líquido viscoso que está dentro de las articulaciones y que en realidad viene a ser un ultrafiltrado del plasma. Este líquido se encuentra en las articulaciones con la finalidad de evitar que todas las articulaciones tengan algún daño cuando se flexione o se extienda el miembro que se está utilizando. Entonces, el líquido sinovial es un líquido que es bastante importante dentro de lo que es la reumatología. Y es así que nosotros tenemos que hay algunos parámetros que hay que evaluar en el líquido sinovial. Primero, el volumen, bueno, eso depende de la articulación que uno esté evaluando. Generalmente las tablas que hay para diferenciar los diferentes tipos de líquido sinovial están basadas básicamente en las rodillas. Por eso es que el volumen aproximadamente es 4. Obviamente va a haber mucho mayor cantidad en articulaciones grandes y menor cantidad en articulaciones pequeñas. El color generalmente es claro, la claridad es transparente, los leucocitos son menor de 200 por milímetro cúbico y generalmente son menos del 25% de estas células polimorfonucleares. Luego, cuando viene ya algún problema patológico, tenemos el grupo 1, que es un líquido básicamente no inflamatorio. Por lo tanto, la cantidad de líquido que va a haber va a aumentar. La coloración se va a ver xantocrómico. La claridad todavía sigue siendo transparente y los leucocitos van a empezar a aumentar. Generalmente entre 200 y 2000. Los polimorfonucleares siguen siendo menor del 25%. Si es que tengo un líquido que ya es inflamatorio, comienza a haber cambios más marcados. La xantocromía comienza a convertirse en un color medio blanquecino. Luego ya la transparencia ya no lo es tanto y el líquido comienza a convertirse en un color opaco. Los leucocitos aumentan, generalmente más de 50.000, y los polimorfonucleares ya representan un 75%. En el caso que el grupo inflamatorio pase o se complique a un grupo infeccioso, ya el color es blanquecino. La claridad ya no existe. El color se vuelve medio turbio, opaco. Los leucocitos aumentan de 50.000 a 300.000. Y generalmente el 90% de las células son polimorfonucleares. Entonces, basado en ese concepto, nosotros tenemos un líquido sinovial de aspecto transparente, color amarillo, pálido, con 0 a 200 leucocitos por milímetro cúbico y polimorfonucleares menos del 10%. Entonces, recapitulando, es transparente, tiene amarillo pálido, tiene 0 a 200 leucocitos por milímetro cúbico y es menos del 10% de polimorfonucleares. Entonces, si es transparente, es normal. Si es amarillo pálido, todavía es normal. Si tiene 0 a 200 leucocitos, sigue siendo normal. Y los polimorfonucleares, menos de 10%, es normal. Entonces, básicamente nos están hablando de un líquido normal, pero nos están poniendo varias alternativas. En la artritis gotosa, el líquido es inflamatorio. En la artritis piógena, el líquido es piógeno, por lo tanto, no es la respuesta. En la artritis lúpica, tengo un líquido nuevamente inflamatorio, tampoco es la respuesta. En la articulación normal, obviamente el líquido será normal, y por lo tanto, esta es la respuesta. En la artritis reumatoidea, el líquido también es inflamatorio, y por lo tanto, esta no es la respuesta. Entonces, basado en lo que hemos visto, la respuesta para esta pregunta sería la de articulación normal con un líquido obviamente normal. Bien, en cuanto a lo que tenemos que ver dentro de las enfermedades reumatológicas, la más frecuente que viene a la consulta, no necesariamente la más frecuente en el diagnóstico, es la artritis reumatoide. Mucha gente por dolores articulares viene y consulta al médico para saber si tiene artritis reumatoide o no. Recuerden que la principal manifestación son las articulares. Al comienzo, generalmente, hay una afección simultánea,
Las articulaciones generalmente comprometidas son la de las muñecas, las manos, los pies y en menor frecuencia las rodillas. Cuando tiene un paciente este tipo de patologías, la evolución va yendo lentamente. Generalmente empieza en una articulación y luego se comienza a extender en forma simétrica. Aquí tenemos un dibujito donde van a ver en color rojo algo oscuro las zonas más frecuentemente afectadas, mientras que en un color un poquito más claro las zonas con menos frecuencia de afectación. Cuando ya estamos en un periodo de estado, ya aparece la sinovitis, ya se empieza a establecer las características clínicas. Y una sinovitis se caracteriza ¿por qué? Por signos inflamatorios: dolor, tumefacción, disminución de la movilidad, calor, rigidez matutina, y con los años va produciendo una atrofia muscular proximal debido a que el paciente por el dolor limita sus movimientos. Por lo tanto, el músculo no se está utilizando y termina haciendo que se atrofien. Las articulaciones, ya hemos dicho, de más afectación generalmente empiezan por las manos, luego las rodillas, tobillos y hombros. En el periodo ya de secuela, es decir, cuando ya tengo alteraciones en las articulaciones, vamos a ver las deformidades. Y en estas tenemos destrucción del cartílago, en el hueso también hay compromiso, hay erosiones y destrucciones, y hay una hiperlaxitud. Una de las deformidades que más comúnmente se pueden ver y típicamente representa a los pacientes que tienen artritis reumatoideas son los dedos en cuello de cisne y los dedos en ojal de botonera. Acá tenemos unos dibujos donde representan más o menos la forma como es que se adopta esta actitud viciosa en la artritis reumatoide. Veo que tengo una hiperextensión y una de las interfalángicas proximales, mientras una flexión de las interfalángicas distales, mientras que en el ojal de botonera es todo lo contrario. Generalmente aparece con el tiempo una desviación cubital de las metacarpofalángicas que hacen que represente aproximadamente el 9 al 43% de los pacientes en esta patología, mientras que la deformidad en cuello de cisne representa un 20%. Dentro de manifestaciones articulares también tenemos problemas de hombro, de codo y de cadera. Las deformidades de hombro al inicio de la enfermedad representan el 40% y generalmente está dado por hipertrofia sinovial e hipersensibilidad. En la deformidad del codo al inicio es el 15%, hay hipertrofia también sinovial atrás de la cabeza del radio y hay atrofia en los músculos vecinos. Hay una limitación en la flexo-extensión. Y en la cadera tenemos que la articulación coxofemoral se compromete entre el 5 y 10% al inicio y el 50% en los periodos tardíos. Pero la artritis reumatoide no es una enfermedad que se limita básicamente a las articulaciones, también podemos tener manifestaciones extraarticulares. Y voy a tener que hay compromiso en lo que es la deambulación cuando tengo una deformidad en la rodilla. Básicamente por lo que estamos comentando, que voy a tener problemas musculares de atrofia. En las interfalángicas del pie, metacarpofalángicas del pie, que se afectan aproximadamente el 20%, comienza a haber un hundimiento del antepié, un ensanchamiento del metatarso y una subluxación plantar que hacen que la deformidad del pie se acentúe cada vez más. A nivel del tejido cutáneo vamos a tener los famosos nódulos. Y estos nódulos reumatoides generalmente son indoloros, aparecen en el tejido subcutáneo, en la zona del olecrano, en la superficie dorsal de los dedos y en las rodillas. La aparición de estos nódulos es importante porque es una de las complicaciones más frecuentes de la artritis reumatoide. Otra manifestación cutánea de la artritis reumatoide viene a ser la vasculitis. La vasculitis puede ser del tipo necrosante, donde voy a encontrar unos títulos elevados del factor reumatoide,
manifestaciones isquémicas en los tejidos, necrosis, ulceración. El tejido nervioso voy a tener polineuropatías y en el mesenterio puedo tener inflamación visceral. A nivel pleuropulmonar voy a tener problemas de pleuritis. Las afecciones pleuropulmonares son más frecuentes en varones y la manifestación más común viene a ser la pleuritis. La fibrosis intersticial en segundo lugar, con la bronquiolitis, los nódulos pleuropulmonares que no solamente están presentes en la piel, sino también en los pulmones, la hipertensión pulmonar. Las afectaciones cardíacas también son relativamente frecuentes y voy a también tener serositis. Recuerden que en el LES tengo también serositis, en la artritis reumatoide también va a haber serositis, salvo que en el caso de la artritis reumatoide no es tan frecuente como en los pacientes que tienen LES. Voy a tener también nódulos reumatoides, puedo tener vasculitis, aterosclerosis, puede haber arritmias cardíacas como bloqueos completos y los granulomas son bastante frecuentes en el corazón. De las causas neurológicas de las manifestaciones extraóseas tengo polineuropatías, compresión de los nervios periféricos, y esto generalmente se debe a problemas en las articulaciones cervicales. En el ojo puedo tener epiescleritis, que generalmente es transitoria y benigna, y puedo tener escleritis, que generalmente es bilateral. En cuanto a la laringe, puedo haber un problema inflamatorio que me puede conllevar a una artritis cricoaratinoide. Puede haber el síndrome de Felty, que está caracterizado por esplenomegalia, artritis reumatoide, neutropenia, y que ocasiona adelgazamiento en el paciente, pigmentación cutánea, fiebre, riesgo de infecciones, úlceras cutáneas, vasculitis y neuropatías. Bien, hasta el momento hemos visto cómo son las manifestaciones del paciente de artritis reumatoide. Ahora pasemos a ver cómo son los hallazgos en el laboratorio. Voy a tener un factor reumatoideo presente generalmente en el 60-70% de las enfermedades, por lo que esta es una de las enfermedades más características que cursan con factor reumatoideo positivo y pertenecen al grupo de las artritis seropositivas, para diferenciarlo con otras patologías que vamos a ver más adelante, cuyo factor reumatoideo es negativo y que se llaman artritis seronegativas. El complemento sérico generalmente es normal. La velocidad de sedimentación, debido a que tengo una inflamación no solamente en las articulaciones, sino en zonas extraarticulares, debe estar elevada. Lo mismo que la proteína C reactiva, que son reactantes de fase aguda. La anemia, y también tengo un líquido sinovial inflamatorio. En cuanto a las radiografías, los hallazgos más comunes son pinzamientos articulares simétricos, erosiones marginales, osteopenia extraarticular y deformidades articulares. Miren acá cómo en la parte externa ha perdido masa ósea. Ya no se ve cómo la articulación está completa. Esto me está indicando que hay erosiones marginales. Mientras que acá veo que las articulaciones prácticamente se están tocando, lo cual significa que el espacio interarticular está disminuido por pinzamiento. La Asociación Americana de Reumatología propuso una serie de criterios para diversas enfermedades reumatológicas, y la artritis reumatoide no está exenta de ellas. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos rigidez matutina, pero ojo, la rigidez matutínica tiene que durar más o menos 1 hora o más. Aquella rigidez que dura menos no debe ser considerada como un criterio diagnóstico. Entonces, preguntarle al paciente siempre la duración. No solamente pregunten si hay rigidez, sino pregunten la duración, que es importante.
Segundo criterio, tenemos la artritis de 3 o más áreas articulares. Se dice que las áreas que mayor compromiso deben considerarse como criterio diagnóstico están las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las muñecas, codos, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas. Esas son las más frecuentes. Como ven ustedes, son articulaciones pequeñas y medianas. Eso es bastante importante. 3. El tercer criterio viene a ser la artritis de las articulaciones de las manos. Por lo menos debo tener alguna de las siguientes características. A, muñeca. B, metacarpofalángicas. C, interfalángicas proximales. Estas artritis que están apareciendo en las manos deben estar presentes para considerarlo como un factor de riesgo. Miren en esta fotografía, ven que las interfalángicas distales están rojizas en comparación con el resto de la piel de las interfalángicas proximales. Acá la coloración de la piel es diferente, acá se nota un poco más rojo. Lo mismo que en las metacarpofalángicas, se notan abultadas y también de un color rojizo, lo cual me está indicando que en este paciente tengo un compromiso de interfalángicas distales y de metacarpofalángicas. Cuarto criterio, las artritis deben ser simétricas. Para la artritis reumatoide, la aceptación general es que el compromiso sea bilateral. Y hemos mencionado que las articulaciones pequeñas a la cabeza, las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las metatarsofalángicas deben ser simétricas. Quinto criterio, lo que ya mencionamos hace poco, los nódulos reumatoides. Los nódulos reumatoides son nódulos subcutáneos que ya hemos mencionado, que están sobre las prominencias óseas o en regiones extensoras. También se puede hallar en regiones yuxtaarticulares, no necesariamente extensoras, pero puede hallarse cerca a ellas. Y debe ser observado por un médico, o por ustedes o por otro médico que haya registrado en la historia clínica. No vale si el paciente les dijo: yo tengo un nódulo, o tuve un bulto, o tuve una pequeña prominencia en los huesos hace 2 o 3 meses. No, para que el criterio sea considerado como positivo, debe haber sido observado por un médico, ya sea ustedes u otro donde haya un registro en la historia clínica. Ya hemos mencionado que los nódulos reumatoides no solamente son subcutáneos, sino también pueden estar presentes en algunos órganos, ¿no? Pulmón, riñón, esclera. El sexto criterio viene a ser el factor reumatoide, que debe ser positivo. El séptimo, las alteraciones radiológicas, sobre todo en las articulaciones de las manos. Las radiografías deben ser de una incidencia póstero anterior en las manos y en la muñeca. Siempre recuerden que la artritis reumatoide se localiza más en articulaciones pequeñas y medianas, rara vez en articulaciones grandes. ¿Y qué cosa debo ver en las radiografías? Lo que les mostré diapositivas atrás: erosiones. ¿Qué más debo ver? A veces descalcificaciones, pérdida de la densidad ósea, ¿no? Que deben ser diagnosticadas de forma inequívoca. No me parece, o es, o se sospecha. No, tiene que ser en forma inequívoca para que sea considerado como un criterio. Generalmente las alteraciones únicas generalmente se refieren a alteraciones artrósicas. Bueno, ya vimos los criterios diagnósticos, ahora tengo que ver cuáles son las medidas generales que un paciente con artritis reumatoidea debe de tener. Nosotros siempre recomendamos a los pacientes cambios de estilo de vida. En los periodos de exacerbaciones de la enfermedad le decimos al paciente que debe reposar. Después de la fase aguda, el paciente tiene que hacer su periodo de fisioterapia para que las articulaciones
puedan seguir funcionando y los músculos no se vayan atrofiando. Recuerden que esta enfermedad, ya hemos mencionado, cuando hablamos de radiografías, puede ir hacia deformidades que pueden ser invalidantes. Entonces la idea es tratar en lo posible de retardar la aparición de estos procesos invalidantes o, en lo mejor de los casos, detenerlos. La dieta debe estar basada en omega 3 y omega 6. Y el tratamiento médico se hace a través de AINES, corticoides, tratamientos biológicos como el infliximab o el atermecet. Puede utilizarse fármacos inductores de la remisión. Dentro de ellos, a la cabeza están los antipalúdicos, las sales de oro, la penicilamida, las sulfasalacinas, el metrotexate, la ciclosporina, la acetropina, la leflunomida y la cloramucil. Todos estos fármacos ustedes ya lo conocen y alguna vez han visto que algún paciente con artritis reumatoidea está utilizando alguno de ellos cuando le han hecho una historia clínica. Pero no solamente se enfoca en el tratamiento médico. Cuando tenemos problemas de deformidades que implican a veces mucho daño en la articulación y que esté provocando dolor o limitaciones en la funcionabilidad de la articulación, tenemos que ir a algunos procedimientos quirúrgicos. En los casos leves, donde puedo tener mucho dolor y no haya mucha deformidad, puede ser simplemente una sinovectomía. Y en los casos que ya el problema es más serio, más severo, una artroplastía o incluso un recambio articular, según sea el caso. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta qué factores son de mal pronóstico de mi paciente. La artritis reumatoidea muchas veces, a pesar del tratamiento, a pesar de las indicaciones que se le dan y que el paciente está cumpliendo, puede empeorar. ¿Y qué signos yo tengo que tener para sospechar que puede empeorar ese paciente? Primero, el sexo femenino. Desgraciadamente, la mayoría de las enfermedades inmunorreumatológicas son más frecuentes en mujeres. Por lo tanto, es un factor de riesgo importante de mal pronóstico. La edad, los bajos niveles educacionales que implican que el paciente de repente no siga con la indicación que le dé el médico. El genotipo de R, HLA-DR4 o el epítopo compartido, que son marcadores genéticos que pueden ayudarme a hacer un pronóstico de malo a pésimo. Hay otros que son dependientes de la misma enfermedad, el factor reumatoide. Mientras tenga un factor reumatoide significa que tengo el problema inflamatorio, por lo tanto no he controlado bien la enfermedad. El número elevado de articulaciones, mientras más articulaciones comprometidas, mayor pronóstico inadecuado. La duración de la artritis, los periodos de artritis, los periodos de flogosis también tienen que ver con un signo de pronóstico. Si yo tengo un paciente al cual le doy tratamiento y éste responde, significa que probablemente el daño que se esté formando en las articulaciones va a ir retrasándose en su evolución. Mientras que los pacientes que continúan con signos inflamatorios, las erosiones van a empezar a aparecer más rápidamente y por lo tanto las deformidades. Los pacientes que tienen elevado grado de discapacidad, los pacientes que tienen actividad inflamatoria elevada, los pacientes que tienen erosiones radiológicas precoces, los pacientes que tienen manifestaciones articulares son algunos de los factores dependientes de la enfermedad que me están indicando mal pronóstico. Ahora, también tengo factores que van a depender del tratamiento. Si yo arranco rápidamente con AINES debido al progreso de la enfermedad con fármacos inductores de remisión, significa que este paciente no está yendo bien, porque probablemente los cambios de estilo de vida han sido insuficientes y el paciente va a ir desmejorando progresivamente. Si es que yo tengo un paciente con tratamiento prolongado de fármacos modificadores de la enfermedad o inductores, eso también me está indicando que la inflamación es severa
y que las deformidades también van a aparecer en forma rápida. Bueno, hemos visto en breve resumen cómo es que se presenta la artritis reumatoide. Ya hemos visto su tratamiento, ya hemos visto los exámenes que debo pedir y hemos visto también los factores de mal pronóstico. Ahora veamos algunas preguntas donde se presentan casos de artritis reumatoide. Por ejemplo, esta pregunta donde dice mujer de 35 años que desde hace 6 meses refiere dolor y edema en ambas manos. Al examen físico, el dolor con aumento de volumen en las articulaciones metacarpofalángicas proximales y desviación cubital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tengo acá 5 alternativas: artritis reumatoide, fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, artritis gotosa y artritis infecciosa. Esas son las posibilidades que me han dado. Bien, entonces hacemos un pequeño enfoque diagnóstico. Si tengo dolor, edema en ambas manos y un aumento de volumen, ¿qué significa eso? Son signos de flogosis. Y si es flogosis, estamos hablando de artritis. Entonces, primer punto, este es una artritis, no es una artralgia, es una artritis. Segundo punto que tengo que evaluar es, ¿la lesión es monoarticular o es poliarticular? Si tengo afectaciones de las metacarpofalángicas bilaterales, es poliarticular, tengo varias articulaciones comprometidas. El tercer punto que tengo que responder a la pregunta es, ¿agudo o es crónico? Si nosotros miramos, nos dice que la paciente tiene 6 meses de evolución. Por lo tanto, si tiene 6 meses, es un problema crónico. Ahora, la otra pregunta que debo responder es, ¿está afectando articulaciones pequeñas, medianas o grandes? Si se trata de metacarpofalángicas proximales, estamos hablando de articulaciones pequeñas. La siguiente pregunta viene a ser, ¿el compromiso es simétrico o es asimétrico? Si nos está diciendo que la afectación es en ambas manos, nos está diciendo que es simétrico. Y por último, ¿tiene factor reumatoideo positivo o no lo tiene? En la pregunta nos dice que sí tiene factor reumatoideo positivo, por lo tanto, estamos frente a una artritis reumatoide. Muy bien. Ahora, otra pregunta que nos dice acá, ¿cuál de los siguientes criterios no corresponde a la artritis reumatoide? Nódulos subcapsulares, rigidez matutina, mayor de 1 hora, artritis de las articulaciones de las manos o artritis de solo 2 zonas articulares. Y por último, nódulos reumatoides. Ya hemos visto que los nódulos subcapsulares están presentes como criterio diagnóstico, no solamente como manifestación clínica, sino como criterio diagnóstico. Por lo tanto, esto es correcto. La rigidez matutina, ya hemos hecho énfasis que debe ser mayor de 1 hora. Por lo tanto, esta respuesta también es correcta. En cuanto a las articulaciones de las manos, debe haber una artritis. Ya hemos visto que en los criterios diagnósticos también está presente este criterio diagnóstico. Acá, en articulaciones, en las artritis de 2 zonas articulares, ya hemos visto que dentro de los criterios diagnósticos lo que se dice debe ser 3, no 2. Entonces, por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. Y nódulos reumatoides sí es un criterio diagnóstico, y ya hemos mencionado que estos nódulos reumatoides no solamente están en piel, sino también en órganos, y ya hemos dicho que los órganos que generalmente se afectan con más frecuencia son pulmón, riñón y ojo.